The grace and peace of our Lord Jesus be with you. La gracia del Señor Jesús sea con todos vosotros. It is a tremendous pleasure for me and a great stimulation to be present in this conference. Para mí es un placer enorme y un motivo de estímulo el estar con vosotros en esta conferencia. I must congratulate you on your choice of topic. Debo felicitaros por el título que habéis escogido, Of the book you have chosen, por el libro que habéis escogido and the theme that you have proposed for us. y por el lema, por el tema general que habéis escogido. In recent years, in student circles, missionary interest has suffered serious decline in several countries. En los últimos años, el énfasis misionero en los círculos estudiantiles ha sufrido un declive alarmante. You are to be congratulated for choosing a book and a title that are calculated to fan the spark of evangelical zeal into a burning furnace. Y quiero felicitaros por haber escogido un título y un libro que llena el corazón de chispa, que nos pone fuego en el corazón y nos entusiasma. Be careful how you listen. Cuidado cómo escuchéis. It might turn you into an evangelist if not a missionary. Podría ser que lo que escuchéis os transforme en un evangelista y no en un misionero. So now we are going to read from the Acts of the Apostles certain key passages. Vamos a leer algunos pasajes clave de Hechos de los Apóstoles. First of all, in chapter 1, Primero, en el capítulo 1, we read verses 4 to 11. versículos del 4 al 11. 1, versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Secondly, we shall read from chapter 2, En segundo lugar, leeremos del capítulo 2, verses 17 to 21. del 17 al 21, 2, 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. And finally, for the moment, in chapter 3, verses 19 to 21. Y por último, de momento, capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado,
a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. If we ask the scientists what was it that brought about our universe with all its marvels, and us included, Si preguntamos a los científicos qué es lo que dio lugar a este universo con todas sus maravillas, the answer comes back as follows. la respuesta sería más o menos la siguiente. The present majority of cosmologists and physicists La mayoría de actuales cosmólogos y físicos tell us that this universe began nos dicen que este universo empezó when a vast explosion of energy threw out into the particles of matter and thus formed our universe, space and time. cuando una enorme explosión expulsó y derramó toda una serie de partículas de materia, de polvo cósmico, y así se originó la materia. Their theory could be right and it could be wrong. La teoría podría ser cierta, pero puede ser equivocada. We shall attribute it all to the almighty power of God. Todo se podría atribuir al poder omnipotente de Dios. If we then ask what was it that ejected the first Christians onto the stage of history, Y si nos preguntamos paralelamente, entonces, ¿qué es lo que hizo que emergieran, aparecieran los primeros cristianos en la historia, siguiendo la analogía del polvo cósmico, as a missionary movement that would one day fill the whole earth with the name of Christ? el primer gran movimiento misionero que llenó el mundo con el nombre de Cristo? Then the biblical answer is this. Entonces la respuesta bíblica sería esta. It was the vast input of the energy of Almighty God Fue el input enorme, vasto, del gran poder de Dios, del Espíritu Santo, that raised our Lord Jesus Christ from the dead que levantó al Señor Jesús de los muertos and set him at his own right hand y le sentó a la derecha del Padre in the heavenly places. en los lugares celestiales. That was the first of a series of dramatic and majestic events in history. Este fue el primero de una serie de eventos dramáticos y majestuosos de la historia. First, the drama of the resurrection of Christ. Primero, el drama de la resurrección de Cristo. A human physical body brought alive again from the dead. Un cuerpo físico, humano, vuelto de nuevo a la vida desde la muerte, desde el estado de muerte, Followed by the ascension of that same Lord Jesus Christ. seguido por la ascensión de este mismo Señor Jesucristo. A man, Jesus of Nazareth, set at the pinnacle of the universe. Un hombre, Jesús de Nazaret, sentado en el pináculo del universo, To share the administration of the universe along with God Almighty. para compartir la administración del universo con el Dios Todopoderoso. And third, in that tremendous cavalcade of God's power, Y tercero, en esta serie de actos poderosos, extraordinarios de Dios, the coming of the third person of the Trinity of the Godhead into our world. la venida de la tercera persona de la Trinidad a este mundo. The fifth and the sixth of those great events Todos estos eventos were to be the coming of the great day of the Lord, iban a culminar en la venida del día del Señor and finally the restoration of nature to serve the purposes of God. y finalmente la restauración de la naturaleza a fin de que cumpla los propósitos de Dios. It was these events, says Luke, Fue estos eventos, dice Lucas, that catapulted the early believers into the world. lo que catapultó a los antiguos cristianos en el mundo. It wasn't simply that our Lord commissioned them to go and preach.
No fue solamente que Dios les comisionó, les exhortó a ir y predicar, though he certainly did that with his divine authority. aunque por supuesto esto lo hizo con su autoridad divina. It certainly wasn't that our Lord Jesus got down on his knees and implored his Christian people to be evangelists. No fue solamente que Cristo se arrodilló y les pidió a los cristianos que fueran al mundo y evangelizaran. Nor shall I, by God's grace, descend to humiliate Christ like that this week. No, no será así, que Cristo venga para humillarse de esta manera. I shall not get down on one knee and implore you to take the gospel to the world. No me voy a arrodillar y pedir, simplemente implorar que se predique el Evangelio. What catapulted the early Christians out into the world as missionaries Lo que catapultó a los primeros cristianos como misioneros en el mundo was that they got caught up into these magnificent exhibitions of the power of God. fue que se vieron atrapados en esta exhibición, en esta demostración fantástica de los actos poderosos de Dios. And so began the Christian missionary movement. Y así empezó el movimiento cristiano misionero, el movimiento misionero cristiano. Luke's narrative of these things is very dramatic. La narración que Lucas hace de estos hechos es realmente dramática. He takes us back in our imagination to those hours, those tremendous hours, when Jesus Christ was just risen from the dead. Nos lleva en nuestra imaginación a aquellas horas, aquellas primeras horas en las que Jesucristo se levantó de los muertos. When the resurrection of Christ was a novelty. Cuando la resurrección de Cristo era una novedad. And the early Christians were almost delirious with joy. Y los primeros cristianos fueron inundados de gozo. It's a wonder they didn't go insane with the enjoyment of it. Y no es extraño, no es de maravillarse que salieran con una explosión de alegría y de entusiasmo. Indeed, there was a book written about a century ago Hubo un libro que se escribió sobre este punto hace un siglo that explained how Christ had prepared his apostles que describe cómo Cristo había preparado a sus apóstoles so that the excitement of his resurrection should not unhinge them. de manera que el entusiasmo de la resurrección no les bloqueara, no les estorbara. And there, as we read Luke's narrative in his simple prose, Y así, al leer la narración de Lucas en su prosa sencilla, he gets us caught up in the development of these great acts of God's power. nos atrapa, nos coge en esta descripción de estos hechos extraordinarios de Dios. Not simply so that we may become imaginatively involved, No tanto o no solo en el sentido de que nosotros nos involucremos solamente desde el punto de vista de nuestra imaginación, but also that as we read Luke's narrative, sino sobre todo que al leer la narración de Lucas, God may open the eyes of our understanding Dios pueda abrir los ojos de nuestro entendimiento, to grasp as we have never grasped before. comprender como nunca antes habíamos comprendido. What is the hope of his calling? ¿Cuál es la esperanza de esta llamada? And what is the vastness of the wealth of God's inheritance in his redeemed people? ¿Y cuál es la riqueza inmensa, enorme de Cristo, de Dios, que quiere sobre sus creyentes, sobre sus hijos? Every one of them bound to be princes and princesses in the coming reign of Christ. Cada uno de nosotros, cada uno de ellos, se supone que va a ser príncipes y princesas en el reino de Dios. And what is the exceeding greatness of God's power towards us? ¿Y cuál es esta grandeza extraordinaria del poder de Dios para con nosotros? That he exerted when he raised Jesus Christ our Lord from the dead, Cuando levantó al Señor Jesús de los muertos, because the ripples of that power, porque este poder, indeed I ought to say the great waves of that power, deberíamos decir las grandes olas de este poder, continue to roll through our planet. siguen de alguna manera manifestándose, apareciendo en nuestro planeta. The power of the resurrection of Christ, says Paul, was directed at you. El poder de la resurrección de Cristo se dirige, va dirigido
aquí, a nosotros. and is available to us. Y nosotros podemos adquirirlo, cogerlo. Está a nuestra disposición. For the perfection and the maturing of our Christian characters, Para la perfección y la maduración de nuestro carácter cristiano. and for that particular and individual work that the Lord has appointed for us. Y es para este trabajo específico, concreto, que Dios nos ha nombrado. So we are to spend some time this morning thinking of those majestic acts of God. Así que vamos a pasar algo de tiempo esta mañana pensando en estos actos majestuosos de Dios. The resurrection of Christ, La resurrección de Cristo, the ascension of Christ, la ascensión de Cristo, the coming of the Holy Spirit, la venida del Espíritu Santo, future coming of the day of the Lord, la venida futura del día del Señor and magnificent climax, y el clímax magnificente, magnífico, the restoration of all those marvelous things that the prophets said would be restored one day. la restauración de todas aquellas cosas que el profeta anunció que serían restauradas en su día. And we start with the resurrection of Christ. Empezamos con la resurrección de Cristo. The resurrection of our Lord Jesus was not simply the resurrection of any old man. La resurrección de Cristo no fue simplemente la resurrección de un hombre o de un hombre viejo. It was the resurrection of Jesus of Nazareth, Fue la resurrección de Jesús de Nazaret, who claimed to be the Son of God, que llegó a ser Hijo de Dios, the Messiah for Israel and the Redeemer of the world. el Mesías de Israel y el Redentor del mundo. He came to his own, Vino a lo suyo but his propio, own received him not. pero los suyos no le recibieron. And in the days just before our narrative begins, Y los días previos a la narración que hemos leído, our planet had earned the distinction amongst all the planets, however many there be, y en estos días nuestro planeta había sido escenario de algo que ningún otro planeta podía haber tenido. that they had taken the Son of the Creator of the universe, Había sido escenario de los hechos del Hijo del Creador del universo. and they had spiked the Creator's Son to a cross. Y habían llevado al Creador del universo, al Hijo del Creador, a la cruz. And stuck it in the earth of our planet as our Earth's distinctive mark. Y le habían clavado en la tierra de nuestro planeta como señal. Thus had the rebellion of the human creature against his Creator come to its full expression. Así la rebeldía, la rebelión de las criaturas de este mundo llegó a su máxima expresión. And God's answer was to raise Jesus Christ from the dead. Y la respuesta de Dios fue levantar, resucitar a Cristo de los muertos. And the report of that stunning response Y el reportaje que se nos da de esta respuesta reverberates through practically every sermon that you will read in the Acts of the Apostles. reverbera, es como un eco en todos los sermones que aparecen en el libro de los Hechos. You murdered God's Messiah, says Peter talking to the Jerusalem crowds. Vosotros asesinasteis al Mesías, dice Pedro en uno de sus You mensajes did it iniciales. not knowing what you did, Lo hicisteis cierto no sabiendo lo que hacíais, but you did it. pero lo hicisteis. You killed the Prince of Life and nailed him to a cross. Matasteis al príncipe de la vida y lo pusisteis en una cruz. But this Jesus whom you crucified, Pero este Jesús al que vosotros crucificasteis, God has raised from the dead. Dios lo ha levantado de los muertos. Your rulers at Jerusalem and the crowd of Judea murdered their Messiah, says Paul at Antioch. Vosotros, gobernantes de Jerusalén y líderes religiosos, dice Pablo, God has raised him from the dead. le habéis matado, pero Dios le ha levantado de los muertos. Let's think of that stunning response from God. Esta es la respuesta de Dios, A resurrection. la resurrección. A physical resurrection Una resurrección física, of a physical body. la resurrección de un cuerpo físico. So that when our Lord rose from the dead, De manera que cuando el Señor se levantó de los muertos, there was nothing left in the tomb save his grave clothes. no quedó nada en la tumba salvo sus ropas de sepultura. Resurrection.
a real physical resurrection. Fue por tanto una resurrección física. Some scholars have indeed argued that it was not really physical. Algunos eruditos han pretendido que en realidad no fue una resurrección física. They cite Paul's remark in 1 Corinthians 15. Objetan la afirmación de Pablo en 1 de Corintios 15. That the resurrection body is a spiritual body. Dicen que la resurrección de los muertos es una resurrección espiritual. And from that they deduce that the resurrection body was not really physical. Y de esto deducen que la resurrección no fue realmente una resurrección corporal. These early stories in the Acts of the resurrection of a body that could eat and drink, they say, are fanciful imagination. Y afirman que la resurrección de un cuerpo que podía comer y beber, como vemos en estos pasajes de los Hechos, es algo fruto simplemente de nuestra imaginación. Pictures of it could well go on Easter cards, but are not meant to be taken literally. Todas estas ilustraciones, imaginaciones, son bonitas para felicitaciones de Semana Santa, pero no podemos aceptarlas para nosotros, son simplemente imaginación. But the deduction is false. Pero esta deducción es falsa. The resurrection body is certainly spiritual. Desde luego que el cuerpo resucitado es espiritual, That does not imply that it is composed of nothing but spirit. pero esto no implica que se compone solo de espíritu. If I describe the engine of your neighbor's car as being a petrol engine, Si yo describo el motor de un coche diciendo que es un motor de gasolina, you will not suppose that I mean that the engine is made of gasolina. no quiero decir con esto que el motor está hecho de gasolina. If I describe a certain motor as being an electric motor, Si yo describo un motor diciendo que es un motor eléctrico, I am not meaning to say that the motor is made of electricity. no estoy queriendo decir que el motor está hecho de electricidad. In each case, I'm talking about the driving power in that motor. En ambos casos estoy hablando de la fuerza motriz que mueve el motor, The motor itself, of course, is material. porque el motor en sí mismo es materia, es material. The resurrection body of our Lord and of our bodies one day La resurrección corporal de nuestro Señor y la nuestra propia un día will be a physical body. será con un cuerpo físico. It will be that the motive power within it is spirit. La fuerza motriz, el motivo interior será el espíritu, será espiritual. The resurrection of body of Christ could interact with our world. Podría interaccionar la resurrección con nuestro mundo. When our Lord appeared to his disciples, they were at first afraid. Cuando el Señor se apareció a los discípulos, al principio tuvieron miedo. They thought they were seeing a ghost, Pensaban que estaban viendo un fantasma. something that had survived the death of the body. Es algo que sorprende la resurrección de los muertos. Handle me and see, says Christ. Miradme, tocadme, dice Cristo. I'm not just a disembodied spirit. No soy simplemente un espíritu que sea, la diferencia sería resurreccionado. A spirit has not flesh and bone as you see me have. Un espíritu no tiene carne y huesos como tengo yo. Feel me. Sentidme, It's really me. es realmente yo, soy yo. I like that remark. Me gusta esta observación. It tells me that to be really me, I have to have a body. Significa que para ser yo realmente necesito un cuerpo. And it's going to be a glorious version of the same thing one day. Y nosotros vamos a asistir a una versión gloriosa del mismo hecho algún día. Christ had not merely survived death. Cristo no había simplemente sobrevivido a la He muerte. had abolished death, Él había abolido la muerte, undone death, había deshecho la muerte, brought life and incorruption to light through the gospel, says Paul. había llevado la incorrupción, un cuerpo incorruptible. The result is a body that defied the second law of thermodynamics. El resultado era un cuerpo que desafiaba la segunda ley de la termodinámica. Entropy has been reversed. La entropía había sido revertida, From the time that our Lord's body was laid in the grave, porque en el momento en que el Señor Jesucristo estaba allí en la tumba, corruption never began to take place.
no empezó a tener lugar el proceso de corrupción. Its laws were reversed. Las leyes fueron contradichas. On the third day, God raised the body of our Lord physically from the grave. Y al tercer día el Señor Jesús levantó el cuerpo de Jesús de los muertos. And says Peter, we ate and drank with him after he rose from the dead. Dice Pedro, comimos y bebimos con él después de esta resurrección. Interesting fact, that. Este es un hecho interesante. Example of what will happen at the second coming of Christ. Un ejemplo de lo que va a ocurrir en la segunda venida de Cristo. He shall come in the same manner as he went. Vendrá de la misma manera que se fue. In his glorified state, he will still be able to act and interact with our En su world. estado glorificado todavía será capaz de actuar e interactuar con nosotros. It was this astounding event that got hold of the disciples. Fue este hecho extraordinario lo que impulsó a los discípulos. How could they stop going out and telling the world? ¿Cómo podían parar, estar quietos y dejar de decirle al mundo? They had to tell somebody, Tenían que decírselo a alguien, even if it was only the next door neighbor. incluso aunque solo fuera el vecino de al lado. The resurrection of Christ, then. La resurrección de Cristo así. And the promise that one day we too shall know that same divine power transforming our bodies. Y la promesa de que un día nosotros experimentaremos el mismo poder de Dios, de Cristo, transformando nuestros cuerpos And setting us with Christ upon his administrative throne. y sentándonos junto a Cristo en su trono de administración. The first marvel was followed by a second, Esta primera maravilla, este primer hecho maravilloso fue seguido de otro segundo, namely the ascension of our Lord Jesus Christ. a saber, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, Described for us in some detail in the passage we read from Acts. descrita con bastante detalle en el pasaje que hemos leído. Luke, in his record, makes it clear that this is not a myth. Lucas, en su relato, nos deja bien claramente sentado que esto no es un mito. It is true that many theologians in this century Es cierto que muchos teólogos en nuestro siglo have propagated the view that this must have been a myth han, that propaga- Luke tells us. han propagado la idea de que esto debió ser un mito, nos dicen. How could we believe, they say, Esto no puedo creerlo, es imposible, that you could get up to heaven de que puedes subir al cielo by standing on Mount Olivet and rising up into space a few miles? simplemente poniéndote aquí y subir unos cuantos kilómetros hacia arriba. If that were true, the Australians would have a difficulty. Si esto fuese así, los australianos tendrían problemas. No, they say science forbids us to take this literally. No, la ciencia nos impide tomar esto de forma literal. You'll see what really happened, ¿Sabéis lo que realmente ocurrió? Nos dicen say the theologians, los teólogos. is a something that we don't really know what it was. Es algo que en realidad no sabemos qué fue. It was the Christ event, whatever that means. Fue el evento de Cristo, significa lo que signifique esto. And Peter, being a tolerably good Christian, but only a fisherman, Y Pedro, que era un cristiano muy bueno, pero simplemente era un sencillo pescador, did his best to understand this Christ event. hizo lo que pudo por comprender este evento de Cristo, And having partially understood it, y habiéndolo entendido solo parcialmente, he tried then to describe it. intentó hacer su propia descripción. But the only way he could describe it Pero la única forma en que pudo describirlo was in terms of his own pre-scientific worldview. fue en los términos de su mundo, de su cosmovisión precientífica. And their view was that heaven was above, Y su punto de vista es que el cielo está arriba, the earth was in the middle, la tierra en medio and hell was somewhere beneath the earth, you see. y el infierno en algún sitio ahí abajo. So they pictured Christ as rising up from earth Así que la imagen de Cristo es subiendo and going up to heaven.
subiendo al cielo, levantándose y ascendiendo al cielo. And of course they say, we in this scientific age know that that cannot be literally true. Pero nosotros, arguyen estos teólogos, no podemos aceptar esto en nuestra época científica. We know that heaven isn't so many miles out into space. Sabemos que el cielo no está a unos cuantos kilómetros ahí arriba. And we know that hell is not a few miles below Australia. Y sabemos que el infierno no está a unas cuantas millas debajo de Australia. So we must demythologize all this. Así que tenemos que desmitologizar todo esto. But it wasn't a myth to start with. Pero no fue un mito, debemos decir desde el principio. Did you notice as we read the passage ¿Habéis notado cuando habéis leído el pasaje how many times Luke says they saw him go? cuántas veces Lucas menciona la frase le vieron ir, le vieron ascender? As they were looking, says Luke, verse 9. Versículo 9, por ejemplo, mientras estaban mirando, He was taken up and a cloud received him out of their sight. Isn't that verse 9 of chapter 1? viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. And if you've forgotten that they're still looking at it happening, verse 10 adds, and while they were looking steadfastly. Y pues si hubiéramos olvidado lo que nos decía en esta parte del versículo 9, nos machaca, nos repite diciendo, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, There came these angels, vienen estos ángeles, and they said, verse 11, why stand you looking? versículo 11, ¿por qué estáis mirando? And then they promised that this same Jesus which was received up from you into heaven shall so come in like manner as you beheld him go into heaven. Y entonces nos prometen que es de la misma manera que Jesús ha sido tomado así, de esta forma de nosotros, así vendrá un día, como lo hemos visto venir del cielo. 5 times Luke tells us they saw it. 5 veces Lucas nos dice que lo vieron. And saw it they did. Y esto es lo que ocurrió, le vieron. They don't of course claim to see more than they could possibly have seen. Por supuesto que no pueden afirmar haber visto más de lo que realmente vieron. They saw him rise up from Mount Olivet, Le vieron simplemente ascender a certain distance up into the sky. a una cierta distancia en el cielo. They did not see him transfer from this visible world of space and time No le vieron transferido de este mundo visible de tiempo y espacio into God's heaven. en el reino de Dios, el cielo de Dios. They couldn't have seen it. No podían haber visto esto. They tell us, in fact, that a cloud came and took him from their sight. En realidad nos dicen que vino una nube y se lo llevó de su vista. And how he got from our universe of space and time into God's heaven, Luke doesn't attempt to tell us. ¿Y cómo pasamos de un universo de tiempo y espacio al reino celestial, a la esfera celestial? Lucas no nos lo narra. The apostles themselves didn't see it happen. Los apóstoles mismos no vieron este paso. Why then this ascension up into the sky? ¿Por qué entonces esta ascensión al cielo? First of all, it brought to an end the appearances of our Lord after the resurrection. En primer lugar, puso fin a las apariciones físicas del Señor Jesús después de su resurrección. On those many occasions when he had appeared to them, En aquellas ocasiones en que Jesús se había estado apareciendo, he had suddenly appeared de súbito apareció and just as suddenly disappeared. y también de la misma manera súbita desapareció. In that sense, a rising up into the sky was not necessary for his departure for heaven. En este sentido, su desaparición, su subida al cielo, no era para establecerse definitivamente en él. But this vivid enacted ceremony was the signal that those repeated appearances were now come to their end. Pero esta ceremonia vívida, formal, por así decirlo, que aparece aquí, era la rúbrica, el simbolismo de que aquello había terminado. And then, of course, the ascension Y luego, la ascensión was a symbolical enactment of the significance of Christ being raised to honor and glory. fue una reafirmación simbólica
de que Cristo era recibido arriba con honor y gloria. What the ascension is telling us in its symbolic form Lo que la ascensión nos dice en su trasfondo simbólico is that God has not merely raised the man Jesus from the dead. es que Dios no solamente levantó a Jesús de los muertos, God has placed a human being on the very throne of the universe. sino que Dios ha puesto a un ser humano en el trono mismo del universo. That is the extraordinary thing. Esto es lo extraordinario. For someone who was the Son of God, the Creator, to return to heaven, that would not be particularly remarkable. Para alguien que era Dios, el creador del universo, esto no era nada especial, nada notable. But for a human being, Pero para un ser humano, the carpenter of Nazareth, thus to be taken and placed above angels upon the throne of God, el hecho de ser tomado arriba y ponerse por encima de los ángeles, that is an extraordinary thing. esto es un evento extraordinario. It has changed the very face of heaven. Esto cambia todo el aspecto que conocemos hasta ahora en el cielo. Never before had there been a human being with a glorified body in the very presence of God. Nunca antes había habido en la presencia de Dios en el cielo un ser humano. Nunca antes había estado allí un ser humano con cuerpo glorificado. We are told that when the creation was made, Se nos dice que cuando la creación tuvo lugar, the sons of God, that is the angels, shouted for sheer joy. que cuando se hizo la creación, los hijos de Dios, es decir, los ángeles, tuvieron gran gozo, gritaron de gozo. I fancy Michael the archangel and Gabriel his fellow found it intensely interesting. Me imagino a los arcángeles Miguel y Gabriel encontrándolo extraordinariamente interesante y divertido. What next will the Almighty Wisdom do? ¿Qué es lo siguiente que va a hacer el Señor? A ver. Well, look at that butterfly. Vamos a ver esta mariposa, ¿qué tal? Marvelous sense of color, do you not think, said Michael to Gabriel. Unos colores fantásticos esta mariposa tiene, ¿verdad? What on earth is that? Crocodile? ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto que acaba de hacer? ¿Un cocodrilo? What on earth are those jaws and teeth for? ¿Para qué son estos dientes que tiene y estos músculos? And look at that lion. Y entonces What a creation of the divine imagination that was. el león. What a creation of the divine imagination that was. Qué acto de imaginación, qué acto imaginativo del Creador tan tremendo. Telling out something of the very character of God. Diciéndonos algo de la esencia misma del carácter de Dios. And then came this strange bipedal creature called man. Y entonces vino esta extraña criatura bípeda llamada hombre, With intelligence. con inteligencia. And to Michael's great relief, he discovered that he had been made a little lower than the angels. Y el arcángel Miguel descubrió con cierto alivio que había sido hecho menor que los ángeles. Amen, said Gabriel. Amen. Amén, dijo Miguel. Paul tells us in his letter to the Ephesians Pablo nos dice en su carta a los Efesios that in God's great work of the redeeming and forming of the church, que en el trabajo que Dios está haciendo de la formación y la redención de la Iglesia, the great principalities and powers in heaven are learning the manifold wisdom of God. los principados y potestades del cielo están dándose cuenta, aprendiendo del poder extraordinario de Dios. What did Michael say when he saw the second person of the Trinity descend to Bethlehem's manger? ¿Y qué dijo Miguel, el ángel, el arcángel, cuando vio a la segunda persona de la Trinidad bajando a la tierra y morando en un establo? Son of the Father made lower than us, El Hijo del Padre hecho menor que nadie, menor que nosotros, says Michael to Gabriel. dice Miguel, el arcángel. What did the heavenly host say when they saw the incarnate Son of God taken by human hands and nailed to a cross? ¿Y qué dirían los ángeles al ver al Hijo de Dios arrestado por los hombres y puesto en una cruz? Did Gabriel wonder why Almighty, with the tip of his little finger, didn't eliminate the planet? Y el arcángel se pregunta por qué Dios no mueve un dedo
y con su extraordinario poder libera al Señor y acaba con esta situación. What surprises at the character of God for the mighty intelligences of heaven. Qué sorpresa para los seres celestiales la forma de actuar que Dios tenía en todo este evento. And what did they think? ¿Y qué pensaron? When the eternal gates of heaven were bidden to lift up, Cuando las puertas del cielo se abrieron de par en par para that the King of recibirle, glory might enter in, para que el Rey de Gloria pudiera ascender y entrar. and a man, Jesus of Nazareth, ascend far above principalities, powers, mights, and dominions. Y ahí Jesús de Nazaret, el hombre, se levanta por encima de todos los principados, Be invited by Almighty God to sit at his right hand. e invitado por el Dios del Padre a sentarse a su diestra. Above us, said Michael to Gabriel, Encima de nosotros, dice el arcángel, por encima de nosotros está. and all heaven uttered an almighty Amen. Y todos los ángeles y todas las criaturas celestiales dicen amén. This is the gospel. Este es el Evangelio. I would scarce venture next door to tell my next door neighbor of little experiences that I've had, though I might do. Y me imagino yendo al vecino de al lado y contándole estas experiencias y diciéndole, tengo algo que contarte, que decirte. But if this story people about it, ¿Cómo podemos parar de decirle a la gente lo que ha ocurrido? the ascension of our blessed Lord Jesus. La ascensión de nuestro bendito Señor Jesús. And why did he then stage this ceremony of ascending into the sky? ¿Y por qué debía tener lugar esta especie de ceremonia de ascensión al cielo? To give us a visual concept of what the ascension meant, of course. Para darnos un concepto visual de lo que la ascensión significaba, por supuesto. I don't know what your customary language is here in Spain No sé cuál es la costumbre aquí en vuestro idioma, en España, to describe the beginning of the reign of your noble lord, King Juan. para describir el inicio del reinado, el primer momento del reinado de Juan Carlos. When we in England describe the beginning of the reign of Queen Elizabeth, Las palabras que se usaron para describir los primeros momentos del reinado de la reina Elizabeth, we say that in such and such a year, dicen, en tal y tal año, Queen Elizabeth ascended the throne. la reina Elizabeth ascendió al trono. You watch what the theologians would do with that. Imaginaos, a ver qué dirían los teólogos de esto. You know, that's a myth. Esto es un mito. The English are too intelligent to mean that she climbed up onto a big chair and sat down on it. Los ingleses son demasiado inteligentes para imaginar que la reina se subió a un trono, allí se ascendió al trono subida al mismo. This is a metaphorical way of talking that she began her reign. Es una forma metafórica de decir que la reina se hizo reina. Well, yes, it is. Sí, lo es. That's what we mean. She began to reign. Y esto es lo que queremos decir cuando decimos que se hizo reina. But it isn't just metaphor. Pero no es solo una I metáfora. give you my word of honor Os doy mi palabra de honor that there is a big chair in England, de que realmente hay un trono, una silla grande en Inglaterra, suitably covered in gold and stuff. cubierta adecuadamente de ropas de oro y cosas así. And at her coronation, she did climb up and sit on it. Y que en el día de la coronación realmente se sentó allí. It's not a question of either literal or metaphorical. La cuestión de si es literal o metafórico Both. es ambas cosas a la vez. So was the ascension. Así fue igualmente la ascensión. So our Lord literally arrived. Nuestro Señor Jesucristo ascendió literalmente, de forma literal. That was the ceremony Y al mismo tiempo era una ceremonia that indicated his exaltation to the throne of God. que nos indicaba la exaltación al trono de Dios. And that's literal too. Y esto también es literal. The resurrection then followed by the ascension. Así que la resurrección seguida de la ascensión, Followed by the coming of the third person of the Trinity. seguida por la venida, la llegada de la tercera persona de la Trinidad.
When the early church was baptized in the Holy Spirit and made to drink of that one Spirit. Cuando la iglesia primitiva fue bautizada en el Espíritu Santo, recibió a este Espíritu. It is the contention of the gospel Es la idea, la intención de los evangelios to tell us that just as the second person of the Trinity came decirnos to dwell on earth, que de la misma manera que la segunda persona de la Trinidad vino para habitar entre nosotros, so after the ascension of Christ, the third person of the Trinity came to dwell and to stay amongst us. de la misma manera la tercera persona de la Trinidad también vino para morar y vivir con nosotros. That, of course, was not an idea invented by the early Christians out of an overheated religious imagination. Esto, por supuesto, tampoco era una historia fantástica, fruto de la imaginación de una iglesia recalentada o caliente por una experiencia espiritual intensa. The Old Testament prophets had told it again and again, Los profetas del Antiguo Testamento lo habían predicho vez tras vez, that there would come a day when God would pour out His Spirit on all flesh. de que llegaría un día cuando Dios volcaría su espíritu, derramaría su espíritu sobre toda carne, Not on a few favored, eminent leaders of the no people, solamente sobre unos cuantos líderes eminentes y favoritos, like David and Gideon and so forth, David o Gedeón u otros, but on all the people of God without distinction. sino sobre todo el pueblo de Dios sin diferencia, sin discriminación. It happened at Pentecost. Y esto fue lo que ocurrió en Pentecostés. That is what the Christians are claiming. Esto es lo que los cristianos estamos afirmando. The fulfillment of the great prophetic Old Testament scriptures. El cumplimiento de las grandes profecías del Antiguo Testamento. God had not only given the promise in the prophets, Dios no solamente nos había dado la promesa en los profetas, He had even written the promise in code in Israel's agricultural practices. incluso había escrito esta promesa en el código, lo que llamaríamos el código de las prácticas de agricultura del antiguo Israel. When Israel were marching through their wilderness, Cuando Israel marchaba por el desierto, God instructed them to keep the Passover yearly in memory of the Passover lamb and their deliverance from Egypt. Dios les ordena guardar la Pascua en recuerdo de la primera Pascua que celebraron al salir de Egipto. And then He promised them He would take them into their great inheritance. Y luego les promete que entrarían en la tierra prometida, heredada. And when they got at last into their inheritance and began to Y reap the finalmente, benefits of it, cuando llegaron a la tierra prometida y empezaron a disfrutar de los beneficios de la misma, they were to do as follows. tenían que hacer lo siguiente. They were to take some ears of their barley when it was still green, Tenían que tenían que coger parte de su cosecha cuando todavía era verde, and wave it before God as an offering of first fruits. y agitarla en señal de que, delante de Dios, en señal de que aquello eran las primicias, los primeros frutos. And then when the barley harvest came right, Entonces, cuando la cosecha maduraba and they reaped the corn and milled it, y cogían, por ejemplo, el trigo, they were to take the flour and make 2 cakes and offer them first of all to God as another kind of first fruit. tenían que hacer, por ejemplo, 2 panes y ofrecerlo a Dios como primicias, como los primeros frutos. This yearly happened on what we have come to call the day of Pentecost. Esto es lo que ocurrió en lo que llamamos el día de Pentecostés. There would be other harvests later in the year, Habría otras cosechas más tarde en el año, but this was a tremendous time of joy for them. pero este fue una época de un gozo muy intenso, muy especial para For ellos. in the ancient world, En el mundo antiguo, as you came to the end of winter and spring, a medida que se acababa el invierno y empezaba la primavera, the food supply was normally getting very low, las provisiones de comida normalmente llegaban a and mínimos people began to feel the pinch of hunger. y la gente empezaba a experimentar el hambre. Oh, what a delightful thing it was Oh, qué extraordinario, qué delicioso era when they reaped the benefit of the first harvest cuando podían conseguir cosechar el beneficio de la primera with all cosecha, its satisfying nutriment.
con todo su valor satisfactorio, nutritivo. And with tremendous gratitude, they offered the first fruits to God. Y con gran gratitud lo ofrecían al Señor. Centuries later, when our blessed Lord came, Siglos más tarde, cuando vino nuestro bendito Señor, he insisted that he die at the festival of Passover. insistió en que iba a morir durante la festividad de la Pascua. Rose again the third day. Resucitó al tercer día. Christ risen from the dead, says Paul, and become the first fruits of them that slept. Cristo resucitado de los muertos se convirtió en las primicias, en los primeros frutos, dice Pablo. And on this unique day of Pentecost, Y en este día singular de Pentecostés, you can forget about corn. te puedes olvidar del trigo. There came down from heaven for the believer in Christ the very first fruits of the Spirit. Lo que descendió del cielo fueron los primeros frutos, las primicias del Espíritu. Not a little bit of the Spirit. No una pequeñita parte del Espíritu. The Spirit was the first fruits El Espíritu era las primicias of the glorious harvest that one day shall be. de la cosecha gloriosa que tendrá lugar un día futuro. We have, says Paul, the first fruits of the Spirit. Nosotros, dice Pablo, somos los primeros frutos, las primicias del Espíritu, Baptized us into the body of Christ. bautizados en el cuerpo de Cristo. Already the joys of heaven begin to be ours. Y los gozos, las delicias del cielo empiezan a ser nuestras ya ahora. This is what makes every true Christian in the end long for the coming complete harvest. Y esto es lo que hace que todo creyente esté anhelando que llegue un día en que esto sea completado cuando estemos en Cristo. For it to be true, Será verdad. if these events are true, Si estos eventos son ciertos, how could you stop going out to tell people about it? ¿cómo podemos estar callados y no decirle a la gente lo que está ocurriendo? But what of the coming harvest? ¿Y qué podemos decir de la cosecha que va a venir, la cosecha futura? They were promised the fulfillment one day of God's statement that there would come. Se nos dice que habrá un día especial de una cosecha completa, The day of the Lord, el día del Señor, awesome in its judgment. horrible en su juicio, con temor en su juicio. The Son of Man would arise to execute the judgments of God on ungodly men and women. El juicio de Dios vendrá para ejecutar a través de Cristo sus juicios sobre los hombres justos y los injustos. And earth's rights, wrongs shall be put right. Cuando lo incorrecto será hecho recto, justo, The day of judgment. el día del juicio. Did I hear somebody say, I don't like that bit? Y alguien dice, esta parte del Evangelio no me gusta, You don't? ¿no? Well, if you never clapped your hands before, you ought to clap them at this. That the day of judgment is coming. Y si nunca antes habías aplaudido, tienes que aplaudir ahora ante este hecho del día del juicio. Psalms 96 to 99 tell us to do exactly that. Los Salmos 96 al 99 nos invitan a hacer exactamente esto. The Lord is coming to judge. El Señor viene para juzgar. Marvelous, clap your hands. Maravilloso, aplaudid, batid You las manos. dumb mountains, start clapping your hands. Vosotras, montañas, aplaudid. And you wet rivers, get some fire into you and clap your hands. Y vosotros, ríos, también, empezad a batir las manos. The Lord is coming to judge. El Señor viene para juzgar. Marvelous gospel message. Maravilloso el mensaje del Evangelio. Would you want earth's evil to go on forever? ¿Te gustaría que la maldad en este mundo siguiera para siempre? Is that the only hope for our cursed planet? ¿Es esta la única esperanza para nuestro maldito planeta? Indeed, no. No, por supuesto que no. There's a God in heaven, and He's a God who cares for justice. Hay un Dios en el cielo que es un Dios que se preocupa por la justicia. The Son of Man is coming one day to execute His judgment. Y el Hijo de Dios va a venir un día para ejecutar la justicia And to reign in His reign of peace. y para reinar en su reinado, en su reino de paz. Maravilloso, ¿no es cierto? ¿Qué mensaje? What a message to be able to tell the world. ¿Qué mensaje tan extraordinario para poder compartir con el mundo?
A world that without Christ has no hope. Un mundo que sin Cristo no tiene esperanza. Their judgment is to be followed by what Bible calls the restoration of all things. Y el día del juicio tiene que ir seguido por lo que la Biblia llama la restauración de todas las cosas. I should have to be a poet to describe that. Tengo que describir esto. Because, you'll say, nature herself, creation herself, is going to be delivered from her bondage of corruption. Se nos dice que toda la creación va a ser liberada del lazo de servidumbre al que está sujeta. And to the endless frustration that has beset her all these centuries. Y será el final de las frustraciones que han tenido sujetas todas las cosas durante todo este tiempo. Going to be delivered into the glorious liberty of the children of God. Seremos liberados en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, de Cristo. The question that arises, however, is the question of timing. La pregunta que nos viene entonces a la mente es la pregunta del momento, el cuándo. Death of Christ, the resurrection of Christ, the ascension of La Christ, muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo and the coming of the Holy Spirit, y la venida del Espíritu Santo, these have already been fulfilled. esto ya han sido cumplido, ya ha tenido lugar. What about the others? ¿Qué de las otras cosas? The day of the Lord El día del Señor and the restoration of all things. y la restauración de todas las cosas. The question of when it will happen is, of course, exceedingly important. La cuestión del cuándo va a tener lugar es, por supuesto, extremadamente importante. What exactly is the program? ¿Cuál es exactamente el programa? It was that drove the apostles to ask our Lord a famous question. Esto es lo que impulsó a los apóstoles a hacerle al Señor una pregunta famosa. They said, "Is it at this time, Lord, that you are going to restore the kingdom to Israel?" Preguntaron, ¿es este el momento, Señor, cuando tú vas a restaurar el reino de Israel? For which question they have been rebuked. Y por hacer esta pregunta el Señor les reprendió, By a whole succession of theologians. seguido por toda una sucesión de teólogos. They say, what narrow-minded little men they were. Y los teólogos dicen, ¿qué mentes más estrechas tenían? Here was Christ about to establish his universal spiritual kingdom. Oh. El Señor establecerá su reino espiritual. And these narrow-minded little apostles could only think of the restoration of the kingdom to Israel. Y estos estrechos discípulos solamente podían pensar en términos de la restauración literal del reino de Israel. Our Lord had to correct them. Y el Señor tuvo que corregir los And mercifully pobrecitos. the Holy Spirit came on the day of Pentecost and put them to rights. Y gracias que el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés les enseñó la verdad. That criticism is a nonsense, actually. En realidad esta crítica es un disparate. Our Lord didn't contradict them. El Señor no les contradijo. They didn't ask, are you going to restore the kingdom? Ellos no preguntaron, Señor, ¿vas a restaurar el reino? For the prophets had said that God would restore the kingdom. Porque los profetas ya anunciaron que el Señor iba a restaurar el That reino. famous passage in Micah that describes the coming reign of Christ. Hay este pasaje famoso en Miqueas que describe la restauración del reino, Which tells how the nations will learn war no more. cuando nos dice que las naciones ya no lamentarán más, They shall beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. transformarán las espadas en arados y las lanzas en hoces. That glorious prophecy says that when that age comes, God will restore dominion to Jerusalem. Esta profecía gloriosa nos dice que cuando esto ocurra, Dios va a restaurar el reino de Jerusalén. The apostles therefore didn't ask the Lord, are you going to restore the kingdom to Israel? Así que los apóstoles no le preguntan al Señor, ¿vas a restaurar el reino? The apostles had the advantage over some. They actually believed the Old Testament. Ellos tenían la ventaja de que ya conocían esta información y creían el Antiguo Testamento. What they asked was, is it at this time you're going to do it? Lo que preguntaron fue, ¿es ahora cuando vas a hacerlo? And the answer was no, of course, not at this time. Y la pregunta fue, no, ahora no es el momento. When, then? ¿Cuándo, entonces? It's not given to you to know, says our Lord. No os compete a vosotros saberlo, dice el Señor. The Father has given that into his own hand. El Padre tiene estas cosas en su mano.
And then he gave them a very vivid object lesson. Y entonces les dio una lección muy vívida. And set before them the frame that was going to control their witness for him to the world. Y les puso delante el cuadro, el marco de acontecimientos en que todas estas cosas iban a tener lugar. As he was talking, he was taken up into heaven. Y mientras estaba hablando, él iba a ascender al cielo. The kingdom was not to be restored at this time. El reino no iba a ser restaurado en aquel momento, While they were still looking, mientras ellos estaban mirando. some angels stood by their side and said, Algunos ángeles se quedaron a su lado y dijeron: "This same Jesus, este mismo Jesús pronto vendrá, in the same way as you have seen him go, de la misma manera que le habéis visto marchar. the ascension of Christ La ascensión de Cristo and his second coming. y la segunda venida. This is the great framework of our mission. Este es el gran marco de nuestra misión. And our task in between those two great events Y nuestra tarea en medio de estos dos grandes eventos is to witness to the Lord Jesus. es dar testimonio del Señor Jesús. When I was a student many years ago Cuando estudiaba, hace muchos años, and was trying to learn a little Hebrew, estaba intentando aprender un poco de hebreo. there was a Jew in my class. Y había un judío en mi clase His parents had been destroyed in the gas chambers of Hitler's Germany. cuyos padres habían sido ejecutados en las cámaras de gas, en los campos de concentración nazi. I remember his vividly saying to me, Y recuerdo la forma tan intensa, vívida, como me dijo: "Your Jesus cannot possibly be the Christ." tu Jesús no puede ser el Cristo. I said, "Why not?" Y yo le pregunté: ¿por qué no? He said, "Because the Old Testament prophesied that when the Messiah comes, he will put down evil." Y él dijo: porque la profecía del Antiguo Testamento dice que cuando venga el Señor Jesucristo, Él va a aplastar el mal. And don't you start talking about your Jesus having set up a spiritual kingdom, said he. ¿Y no afirmáis que vuestro Jesús ha empezado, ha iniciado un reino espiritual? That's only an excuse that you Christians have invented Esto es simplemente una excusa que habéis inventado vosotros los cristianos, to cover your embarrassment that your Jesus has not put down evil. para cubrir vuestra incomodidad de que vuestro Jesús no ha acabado con el mal. He can't be the Christ, therefore. Por tanto, no puede ser el Cristo. I wish I then had known what now I know, Ojalá que en aquel entonces hubiese sabido lo que ahora sé, that this is not an invention of the Christians. que esto no es un invento de los cristianos. Psalm 110, speaking of the ascension of Messiah, prophesies it. El Salmo 110, hablando de la ascensión del Mesías, profetiza esto. Says, God to Messiah, Dice: Dios el Mesías, sit at my right hand sentado a mi diestra, until I make thy footstools the enemy of thy feet. hasta que ponga a mis enemigos por estrado de mis pies. The Old Testament itself said that there would be an interval between the ascension of Messiah and his coming to put down evil. Así que el Antiguo Testamento ya nos habla de un intervalo entre la ascensión del Señor Jesús y la segunda venida, en el que todavía va a haber mal. These are not inventions of the early Christians. Estos no son invenciones de los primeros cristianos. These are the true sayings of God. Estos son los dichos auténticos de Dios. These are the great events that caught up the early Christians and projected them into the world. Estos son los eventos extraordinarios que atraparon a los primeros cristianos y los lanzaron como en una explosión al mundo. God grant that we in our day and generation Que Dios nos conceda a ti y a mí en nuestra generación may likewise be caught up in the living power of these events, que igualmente seamos atrapados por el poder de estos eventos and thus perform our task nobly for the Savior, y así realizar nuestra tarea para el Salvador, witnessing to him, dando testimonio de Él, multitudes may be saved, para que multitudes puedan ser salvas, before he comes again in power and glory antes que Él venga en poder y gloria, to begin the redevelopment of the universe. para empezar el redesarrollo del universo. And may God bless his word. Que Dios nos bendiga.